Mi charla. Bueno, entonces, como hay personas nuevas, ¿no? Bienvenidos a todos. Hoy es un día que dedicamos a un estudio um, enfocado sobre todo a los que están tomando contacto por primera vez con la doctrina, los que quieren aprender un poquito más, pero eso, sobre todo a los que o quizás desconocen de todo o que están empezando a conocer la doctrina y quieren aprender conceptos básicos. Entonces las mini charlas estas suelen ser cortitas, deberían ser cortitas, em, con un abordaje, no voy a decir superficial, porque los temas nunca son superficiales, pero no profundizamos mucho, ¿no? ¿Vale? Y duran 15 minutos y hoy nos la dará Andrea Firenze, nuestro amigo, nuestro gran trabajador del centro, que, que nos presentará un tema, luego lo comentará él cuál, durante 15 minutos y después de estos 15 minutos abrimos para unos 10 minutitos de preguntas, ¿vale? Entre nosotros. Y después de esas preguntas viene la segunda parte del estudio de hoy, que es la lectura de un trecho al azar del Evangelio según el Espiritismo, y luego entre nosotros también lo vamos discutiendo, lo vamos desmenuzando, vamos dando nuestras opiniones, interpretaciones, ¿vale? Entonces, bueno, que no tardemos mucho más en empezar, Andrea, Muchas gracias, cuando Marcelo. quieras. Intento, antes que nada, compartir mi pantalla. No era esta. Decidme, por favor, si la veis. Sí, Sí, se yo ve por lo bien y menos sí. grande, se ve bien, sí. Pues buenas tardes a todos. Hoy, dando secuencia al estudio de las mini charlas, nos toca el libro de los espíritus, capítulo 4. El capítulo 4 va a abordar básicamente el principio vital y el tema de la vida y la muerte. ¿Vale? O sea, un tema bastante interesante. Espero yo, por lo menos. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo interesante. Empiezo con la manera que el libro de los espíritus aborda los seres orgánicos y los seres inorgánicos. Según la visión del libro de los espíritus, de la Génesis, o sea, de la visión espiritista de Kardec en su día, dividía los seres orgánicos e inorgánicos, como podéis ver aquí en pantalla. O sea, los inorgánicos básicamente eran los minerales, y los orgánicos eran los vegetales, los animales y los seres humanos. La visión que Kardec explica en el libro de los espíritus es distinta de la visión de la química. Hago el hincapié para que no hagamos confusión. Para la química, la materia orgánica es aquella que deriva del átomo del carbono, o sea, que principalmente es formada por carbono. De manera que una bolsa de Carrefour hecha en polietileno, según la visión química, es materia orgánica. Lo que en absoluto cuadraría con la visión de los libros de los espíritus, ¿vale? O sea, son dos visiones distintas, como la química ve y como el espiritismo explica en la época de Kardec. Así que nos vamos a fijar en el concepto de Kardec de su día, donde hay los orgánicos y los inorgánicos, y dentro de los orgánicos están los vegetales, los animales y los seres humanos. Ahora no quiere pasar. ¿Por qué no le hago? Ah, aquí, vale. Pues hablemos un poco de la composición. Después, el libro de los espíritus pregunta al espíritu de la verdad sobre la composición de la materia, de los seres orgánicos e inorgánicos. Y la respuesta es que tanto los seres orgánicos como los inorgánicos son formados de materia.
La materia, sin embargo, es distinta en sus calidades, pero los dos son formados de materia. Los dos están sujetos a las mismas leyes del universo, a las mismas leyes universales, de la misma manera, simplemente con una composición distinta. Aquí al lado izquierdo de la pantalla veréis la tabla periódica de los elementos. Cuando miramos, ¿por qué digo que la materia o los seres inorgánicos serían de una composición más sencilla? Normalmente, la materia inorgánica, o sea, los minerales, se componen de 1, 2, 3 átomos distintos de esta tabla periódica. No mucho más. Puede haber alguna excepción, pero no es normal. Lo normal es que encuentras minerios, por ejemplo, si encuentras una barra de hierro, básicamente es un único elemento de esta tabla y nada más. Si el hierro está todavía en su fase, en su estado más original, tendrá algo de oxígeno, algo de cromo, etcétera, etcétera, pero no mucho más que 2, 3 átomos, ¿ok? Ya cuando vamos a los seres orgánicos, hablamos de cosas muchísimo más complejas. ¿Por qué? Porque el ser orgánico más simple que conocemos serían o los famosos virus, que ahora todos los conocemos muy bien, basta que enseñemos una foto de un COVID, todos ya lo sabemos identificar. Hace un año nadie sabería cómo es el dibujito de un virus, hoy todos lo sabemos. O, por ejemplo, una bacteria. Son los seres vivos más simples que conocemos. Y cada uno de ellos es formado por proteínas. Esas proteínas son moléculas orgánicas súper complejas, como podéis ver aquí en el medio, en la foto del medio. Y compostas por una cantidad de materiales y de átomos muchísimo más vasta que los minerales. Entonces podéis ver de una forma esquemática en la foto central, que sería, por ejemplo, una proteína, y la otra, a la derecha, sería una foto de verdad hecha por microscopio de cómo es la cara de una proteína, para que tengáis una idea de la complejidad. Entonces son moléculas más complejas, pero todas hechas de la misma cosa que sería la materia. ¿Vale? Siguiendo, la distinción principal que hace el libro de los espíritus entre la materia orgánica y la materia inorgánica es el principio vital. Él explica que, como podéis ver por las fotos abajo, tenemos, digamos, materias que están animadas y otras materias que no están animadas. Y la diferencia que hace para que esta materia esté animada o no es la presencia del principio vital. El principio vital es un tipo de fluido que viene de Dios, viene del fluido cósmico universal, viene del universo, y que tiene la capacidad de dar la vida a ciertos tipos de materia, como por ejemplo la materia, los seres orgánicos. ¿Vale? De manera que, si miramos, por ejemplo, los cristales o la piedra que tengo yo aquí al lado izquierdo, y lo comparamos, por ejemplo, tengo aquí una foto de un virus, de una planta, de humanos, de un reptil, etc. La diferencia básica es que un mineral que no posee principio vital, en algún momento se forma. Y una vez formado, cuando todo el planeta se ha formado, se ha formado también el mineral. Y si no lo destruimos o no lo cambiamos, no lo atacamos de alguna forma muy en concreta, este mineral existirá por millones y millones y millones de años, porque no tiene un ciclo. Existe y siempre existe. En cuanto que la materia, los seres orgánicos, tienen un inicio, una vida y una muerte, que hace exactamente el ciclo de la existencia de
del principio vital y de la materia. Ahí pregunta Kardec si el principio vital es un efecto o una causa. Y ahí le contesta, es las dos cosas, porque la materia solo es viva gracias a la unión con el principio vital. Y el principio vital solo no constituye la vida, porque hay mucho principio vital en el universo, y ni por esto torna nada vivo si no hay una materia orgánica, un ser orgánico, para que se pueda acoplar. La vitalidad, y claro, la vitalidad se encuentra latente hasta que encuentra un ser orgánico para poder animarlo. ¿Vale? Ahora me gustaría intentar, déjame solo asegurar, sí, es aquí. A ver. Esto, cuando empiezan a preguntar, Kardec empieza a preguntar al Espíritu de la Verdad, diciendo, oye, ¿esto significa entonces que podríamos, ya que nacemos con una cantidad de principio vital o fluido vital, debería ser posible decir cuánto tiempo vamos a vivir? Porque si vamos gastando ese fluido vital durante nuestra vida, sería como un reservatorio de un coche que lo llenas un día y ya sabes que a la medida que vas gastando, vas viendo cuántos kilómetros más podrás conducir con ese reservatorio. Entonces ya podrías casi que prever tu muerte. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla así. De la misma manera que nuestro cuerpo gasta fluido vital o principio vital, a la vez, este mismo cuerpo genera de vuelta fluido vital. Y todo es así como si fuera un circuito. Vamos a intentar verlo de la manera que intenté plasmarlo aquí. A los que son más o menos familiarizados cómo funciona un coche. Un coche tiene una batería, como la ves aquí al lado derecho. Esta batería alimenta un pequeño motor eléctrico que arranca un motor, que es lo que tenemos abajo. Cuando este motor empieza a funcionar y a gastar combustible, mueve un dínamo, que es lo que tenemos a la izquierda. Este dínamo genera electricidad otra vez. En los coches antiguos, cuando digamos, lo encendías, básicamente no había nada eléctrico, eran los faros y poco más. Hoy en día, sin batería no puedes ni abrir la puerta del coche. Todo necesita electricidad. Así que, en cuanto estás en marcha, el propio motor va generando otra vez esta electricidad. Cuando el coche es nuevo, toda la energía que gastas se regenera otra vez. ¿Por qué? Porque el motor es nuevo, está bien aceitado, las piezas en su tolerancia perfecta, el dínamo genera su máximo de capacidad de electricidad, o sea, todo va perfecto. Pero con el tiempo, el aceite ya no tiene más las mismas propiedades, las piezas ya empiezan a ganar menos tolerancia entre ellas, las fricciones van aumentando, el dínamo ya se desgasta, los imanes ya ganan más distancia, con esto no genera más la misma electricidad. Y ahí, si antes tenías un consumo, digamos, eléctrico de esta batería de 100, regenerabas 100. Cuando todo ese sistema se va poniendo más desgastado, de los 100 que consumes, empiezas a generar otra vez 98, 96, 92, disminuyendo la capacidad de esta batería. Hasta un belo día que cuando llegas e intentas a darle la llave, el motor no arranca más. Así que es una analogía. Intentar imaginar que la batería es como si fuera el fluido vital que nosotros recibimos al nacer. Y nuestro cuerpo,
con nuestras actitudes, en nuestras actitudes, la manera que usamos nuestro cuerpo, de la manera que vivimos, todo esto puede hacer con que la capacidad que nuestro cuerpo tenga de volver a generar fluido vital sea más alta o más baja. Y dependiendo, claro, de nuestra edad, este cuerpo empieza a entrar en un desnivel de consumo y generación de fluido vital, disminuyendo, 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 hasta el momento donde ya no se puede más sostener la vida. Esa sería una analogía que intento hacer para intentar comprender el ciclo este del fluido vital. Y cuando se habla, entonces cuando pregunta de la vida y de la muerte, básicamente lo que le contestan es que cuando este dúo, fluido vital y materia, entran en un desequilibrio, que ya cuando lo que se genera ya no es más la cantidad que se gasta, empiezas a entrar en un proceso de deterioro. Básicamente, y por favor, aquí no nos podemos profundizar mucho, en regla general, porque la casuística de muertes de maneras, de formas, etcétera, puede ser infinita, pero de regla general, he intentado separar dos casos que yo creo que cubren la gran mayoría de los casos. El primer caso, si nuestro cuerpo físico, algún órgano de él, tiene una mala función, un daño, imaginemos, un accidente que ha dañado algún órgano, una enfermedad que ha tomado algún órgano y que no permite más que este órgano funcione correctamente dentro del cuerpo físico, es como el motor que teníamos allí que empieza a tener alguna parte que ya no funciona más correctamente. Esto ya impediría la vida. O sea, tú puedes tener fluido vital, pero si la materia no funciona correctamente, el fluido vital solo, como dijimos del inicio, no es capaz de mantenerla en funcionamiento. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Es cuando entendemos el fenómeno de la muerte. Cuando el cuerpo físico, incluso teniendo fluido vital disponible, ya no es capaz más de sobrevivir porque esta máquina que es nuestro cuerpo y tan compleja, ya le falta alguna pieza para permitir su funcionamiento correcto. Y este fluido vital, cuando el cuerpo deja de existir, retorna otra vez a su fuente universal. Un otro escenario es un escenario, por ejemplo, de una desencarnación por vejez, donde los órganos del cuerpo, simplemente por la edad, ya empiezan a consumir mucho más del fluido vital que son capaces de regenerar, bajando poco a poco la existencia de este mismo material, hasta que el fluido vital se agota y produce la muerte. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora con la madre de mi mujer, que ha fallecido esta semana a sus 94 años, de una forma tranquila, de una forma pacífica, cuando simplemente por la edad se notaba que sus fuerzas ya como si no existiesen más, se desfallecían. Entonces, son los dos ejemplos que he intentado atraer de una forma simple para cubrir, digamos, este tema. Me he pasado, Marcelo, 2 minutos de mis 15 minutos. Esta era mi última diapositiva y creo que tenemos ahora los 10 para algún comentario o pregunta, ¿verdad? Sí, 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 gracias, Andrea. El error ha sido de Marcelo, que tenías hasta 20 minutos. Él ha dicho 15, pero el tiempo es hasta 20 minutos. Pues lo compensamos con alguna pregunta. ¿No? Alguna pregunta además, porque seguro que da para muchas inquietudes el tema.